Buenas tardes, compañeros y profesor presente. Les damos la bienvenida a la presentación por la materia de modelado de sistemas fisiológicos del tema de teorema de Cardano-Ferrari, la resolución de la cúbica. Los integrantes del equipo son Aura Estefany González, Jorge Luis Jiménez, Bárbara Jazmín Pot y su servidora María Fernanda Baeza Valdés. La búsqueda de fórmulas que permite hallar las raíces de los polinomios fue un problema central en el álgebra durante siglos. En el teorema que hablamos de Cardano-Ferrari es para la resolución de tercer grado de ecuaciones de raíces polinomiales. La resolución de ecuaciones polinomiales es un tema de estudio en distintas aplicaciones provenientes a diversas áreas de la ciencia y la tecnología, en las que este tipo de ecuaciones aparecen. El álgebra nos ayuda de formas muy diferentes en la materia de modelado del sistema fisiológico mediante ecuaciones y funciones, pero enfocándonos en general en cómo ésta se maneja un orden máximo de exponentes que le da ciertas características en su funcionamiento. En general, esto puede ser de orden 1, de segundo orden, hasta de X orden. En la ingeniería biomédica es necesario este proceso para el estudio de fenómenos de la vida real. Las matemáticas aplicadas como son cálculo, química, programación y electrónica analógica digital. En este caso lo estamos viendo en la materia de modelados de sistemas fisiológicos, que engloba todas estas materias para la representación matemática de lo que es un sistema vivo, lo que sería cualquier sistema que circule en el cuerpo. Esta es la expresión general de lo que es el teorema de Cardano-Ferrari. Todavía se va a explicar lo que son la salida de cada uno de los coeficientes y los componentes de esta. Había una vez, para adentrarnos un poco de la historia de la cúbica. Durante la década de los años 30 del siglo XVI, se rumoreaba que un tal Del Fiore poseía un método para la resolución de las ecuaciones cúbicas. Al escuchar estos rumores, Tartaglia se empeñó en trabajar sobre este tema, encontrando el mismo método un tiempo después. A raíz del trabajo de Tartaglia, se realizó un desafío matemático, los cuales eran muy populares para esos tiempos, donde se enfrentaría a Del Fiore. Tartaglia resultó ganador, pese a que Del Fiore fue quien propuso todos los ejercicios. Tras enterarse de la arrasadora victoria de Tartaglia, Cardano intenta convencerlo de revelarle el método que había descubierto para así publicarlo en su libro Ars Magna. Al principio Tartaglia se encontraba renuente, pero tras un poco de persuasión le reveló el método a Cardano con la condición de no publicarlo. Lo que Tartaglia había descubierto era un método para resolver ecuaciones cúbicas que no tienen término de grado 2. Partiendo de estos métodos, Cardano y su ayudante Ludovico Ferrari logran conseguir un método para la cúbica general x al cubo más mx cuadrado más nx igual a r. Sus soluciones vienen dadas por la expresión x es igual a la raíz cúbica de q sobre 2 más raíz cuadrada de q sobre 2 al cuadrado más p sobre 3 al cubo menos la raíz cúbica de menos q sobre 2 más raíz cuadrada de q sobre 2 al cuadrado más p sobre 3 al cubo. Algo interesante de este método es que en ocasiones dos soluciones contenían raíces cuadradas de números negativos, lo cual era muy novedoso para la época, y esto es lo que nos da lugar a lo que hoy conocemos como números complejos. Del Fiore conocía el método de la resolución porque Scipione del Ferro, un profesor suyo, se lo había comunicado muchos años antes. Es decir, Del Ferro fue el primero del que se tiene conocimiento que creó el método de la resolución para una cúbica. En 1542, Cardano y Ferrari viajaban a Bolonia en busca de los trabajos de Del Fierro, y es de la nave, yerno de Del Fierro, quien se los proporciona. Al verlos, Cardano comprueba que el método de Del Ferro para resolver la cúbica era el mismo que el de Tartaglia,
por lo que entiende que la promesa que le había hecho de no publicar su descubrimiento ya no tiene validez. Cardano publica el método de Del Ferro en Ars Magna en 1545 y Tartaglia entra en cólera, aunque Cardano lo nombra varias veces en su obra. Tartaglia, al sentirse traicionado, responde publicado un libro con su método y con ataques a Cardano, quien no responde a dichos ataques, pero sí lo hace Ferrari. Este enfrentamiento acaba de nuevo con un duelo matemático entre Tartaglia y Ferrari, que se convierte en un auténtico fenómeno social. Durante el duelo se produce una discusión por uno de los problemas, lo que lleva a aplazarlo el día siguiente, pero Tartaglia, al parecer por el apoyo de la multitud a Ferrari, no se presenta, por lo que Ludovico es declarado ganador. El teorema de Cardano nos sirve para calcular la suma o el producto de raíces de una ecuación polinomial superior, en donde siempre lo que vamos a hacer es igualarla a cero. Como podemos observar en la imagen, a continuación contamos con una ecuación de tercer grado igualada a cero. Posteriormente, lo que vamos a hacer es convertirla en la normal, dividiendo cada uno de los términos entre A y acomodando cada uno de los términos. El siguiente paso va a ser sustituir x por z. Vamos a eliminar la normal, que viene siendo el término cuadrático, obteniendo así su función de forma reducida. Finalmente, la cual su componente lineal y su término independiente están definidos por P y por Q. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo. La siguiente ecuación, x cúbica menos x igual a 0, observamos tendrá tres raíces, ya que va a ser de orden 3. Como nos dice Cardano, vamos a calcular la suma de sus raíces con el negativo del coeficiente sobre el primer coeficiente. Al simplificar a igual a 1, quedaremos con beta, gamma y delta. Dicha ecuación ya no tendrá ningún término cuadrático, vamos a obtener sus raíces cúbicas y con ello tendremos ya dichas tres soluciones. Bueno, el teorema de Ferrari dice que para que un conjunto de bobinas separadas de forma equidistante y por las que circulan unas corrientes senoidales desfasadas en el tiempo, se va a crear un campo magnético senoidal giratorio que se va a desplazar en el espacio con una frecuencia igual a la que circula la corriente por las bobinas. Es como, imaginen que se tienen tres bobinas desfasadas a 120 grados en el espacio y se alimentan estas tres bobinas con un sistema trifásico y cuyas tensiones están desfasadas a 120 grados. O sea, se va a dar como resultado un campo magnético giratorio. Y como que esta metodología sirve para resolver la ecuación de cuarto grado de forma general, de acuerdo a lo que expone Ludovico Ferrari. Por ejemplo, aquí se muestra que donde A, B, C y D son números reales, es posible mediante una transformación eliminar el término cúbico de la ecuación. O sea, al utilizar la resultante para eliminar el término cúbico, se va a llegar a, por ejemplo, de la ecuación que está arriba, va a llegar a x igual a y menos
a sobre 4. O sea, por lo tanto, la ecuación va a ser una transformada de la siguiente manera, que es y a la cuarta más py cuadrada más qy más r igual a 0. O sea, donde p, q y r están expresados en términos de a, b, c y d. Y a esta ecuación pues se le conoce como ecuación